Bueno, pues antes de empezar, porque habéis visto que esta mañana hay bastante emoción por Santander con el cambio de la denominación de ON. Yo pertenezco al ámbito de la universidad, aunque a veces me preguntan en mi casa mi mujer quién me paga el sueldo, ¿no? Si ON o la universidad, por las horas que paso allí, ¿no? Trabajando con ellos. Pero bueno, ya desde, como ha contado muy bien Pablo antes, desde las 12:30 aproximadamente ya es más oficial, aunque en los foros internos sí que lo era ya desde hace algún tiempo, y he tenido la oportunidad de que el compañero, ahora os presentaré a Antonio, virtualmente, ¿verdad? El responsable técnico del proyecto me ha mandado el logo y hemos incorporado el logo, ¿no? De manera que esto vuelve a ser Viesgo otra vez, que para los viejos del lugar en Santander es como realmente se ha denominado la empresa desde siempre, ¿vale? Bueno, por centrar un poco el tiro, porque seguramente pertenecéis a ámbitos muy distintos, desde la integración de sistemas o bueno, el ámbito de la comercialización de energía, pero este proyecto es tan singular que lo más fácil es desconectarse rápidamente. De manera que lo que voy a intentar sobre todo es centrar el tiro en el sentido de que veamos que si estamos en una pequeña empresa, pequeña o grande, tenemos un proyecto en marcha que hace cosas, que monitoriza, que hace cálculos, y a lo mejor estamos pensando en darnos el salto hacia un entorno, llámese iDevOps, que es un buen ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros estamos en esa parte ahora mismo, quizá no me correspondería a mí porque yo no soy el industrializador, pero dado que estamos o tenemos una vinculación muy directa en este proyecto, pues sí que estamos participando de primera mano, ¿no? Entonces, digamos que en este caso me voy a poner un poco la gorra, aunque no, ya digo, no lo es así, pero me voy a poner un poco la gorra del distribuidor porque nosotros vemos un poco a través de sus ojos y hacemos un poco de su mano derecha o mano izquierda en la ejecución de este proyecto, ¿vale? Bien, bueno, esta es una foto, ya digo, del acto de presentación, desde hace unos minutos en Santander, ¿de acuerdo? Antonio González, que es el responsable de la parte de mantenimiento de líneas, es quien lidera este proyecto y realmente es quien debería estar aquí contando esto, ¿no? Pero como aquí hay vertientes no tanto electrotécnicas, porque ya digo que no creo que os interese tanto el tema de por qué la gestión dinámica, como cómo integrar todo esto y para poder sacarle provecho en una herramienta, vamos a decir así, de carácter industrial, con el 24/7, con ese tipo de cosas que nos preocupan para que esto funcione cuando tiene que funcionar, que es todo el tiempo de disponibilidad que sea necesario. Bueno, esto es un proyecto que surgió como todas las cosas donde aparece la universidad generalmente, o los centros privados o los centros públicos de investigación, es decir, surgió como un proyecto, en este caso como un impacto, que duró 3 años, donde pusimos en marcha un piloto, y esta es la razón por la que hay varios consorcios. Arteche en este caso era el socio tecnológico que aportaba la sensórica, y nosotros trabajábamos más en la parte de modelización, pero inicialmente también en la parte de desarrollo de la interface, y luego todo esto se ha ido complicando un poco, ¿vale? La presentación no va a ser muy larga, porque yo ya sabía que era el último, y eso siempre es un problema, porque además es justo antes de comer, solo puede haber una cosa peor, que es justo después de comer, ¿no? Entonces, ya lo he temporizado para que esto sea más o menos unos 25 minutos y podamos rápidamente irnos al lunch, ¿no? Bueno, voy a centrar un poco el tiro de por qué la gestión dinámica. Ya digo que esto seguramente no tiene por qué interesaros porque cada uno es de su ámbito de interés, pero es importante tener algunas ideas claras para entender hacia dónde va el proyecto. Bueno, que las energías renovables tienen interés, pues esto ya casi que me lo salto porque desde muchos puntos de vista, económicos, sociales, medioambientales, etcétera, incluso económicos, pues es una realidad. Luego en este foro tampoco hay que explicar demasiado esta transparencia. Pero esta ya empieza a ser más relevante, aunque son datos conocidos. Es decir, la evolución de la generación eólica en la última década ha sido ha seguido un crecimiento que no era exponencial, pero en unas primeras etapas casi se le parecía, ¿vale? Obviamente en los últimos años esto se ha saturado, pero ahora mismo estamos en el entorno de los 24 o 25.000 megavatios eólicos, ¿de acuerdo? Megavatios que hay que integrar. Una gran parte de esa potencia se integra a través de las redes de transporte, pero hay una gran parte o una parte importante de esa generación que se está integrando en niveles de tensión inferiores al transporte, es decir, en 132, incluso en menos, y eso significa que lo hace el distribuidor. Es decir, el distribuidor en algunos casos está jugando a transportista, ¿vale? Y esto cambia los roles en la forma en la que la red se tiene que gestionar, y ahora explicaremos un poco esto, ¿de acuerdo? Bueno, no lo he dicho antes tampoco, pero las opiniones que doy aquí las da Mario Mañana de la universidad, quiero decir que no son opiniones de Viesgo, aunque Viesgo está detrás, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vista esta curva de crecimiento, en donde se ve claramente que la energía eólica cada vez tiene mayor peso en ese mix de generación, ¿vale?
Y por lo tanto, eso significa que el ratio, y este es un ratio que a los distribuidores les interesa mucho, el ratio entre la generación respecto al pico de demanda, es decir, de sus redes, ¿cómo está? Hace ya casi 15 años, ¿no? Más, estaba por debajo del 33%, eso significaba que la generación tenía un impacto pequeñito en el transporte, en el trasiego de energía, ¿verdad?, entre el transportista y el consumidor final. Pero claro, ahora nos encontramos en un escenario, en 2012, donde estábamos en el 254, es decir, que es 254% respecto a la demanda pico del consumo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues lo que significa es que desde el punto de vista de los flujos de cargas, que es una cosa que explicamos muy bien en la Universidad de los Ingenieros Industriales, el trasiego de energía ha cambiado. Las redes de distribución, que eran redes muy radiales, con mucha capilaridad en los extremos para alimentar a los consumidores, que cogían la energía del transportista y la proyectaban hacia abajo, ahora se encuentran con que, este es un ejemplo muy concreto, la energía la transportan hacia arriba. Es decir, en vez de coger la energía del transporte, proporcionan energía al transporte, ¿vale? Y esto no es menor, los flujos de potencia cambian, cambia el control de las protecciones, cambia un montón de cosas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, aparte de este cambio de paradigma de explotación de la red, sobre todo en ámbitos de 132, esto es una cosa que la gente que está en la operación técnica, ¿verdad?, en los despachos, pues ha tenido que ir absorbiendo poco a poco, nos encontramos con otro problema. Y este es un problema que ya no es del transportista, es un problema o del distribuidor, es un problema social. Es decir, seguramente si preguntamos, no en este foro, que es un foro técnico, pero cuando se pregunta en un foro menos técnico, y nosotros lo hacemos a veces desde la universidad, en charlas que hacemos, obviamente cuando uno plantea preguntas del tipo, ¿usted qué prefiere, energía nuclear o energía eólica?, salvo que haya técnicos en la sala, pues todo el mundo se decanta por la eólica, ¿no?, la fotovoltaica, que es más green, ¿no?, me parece menos agresiva, ¿verdad? Pero si encima, incluso al que quiere la nuclear le dices que se la vas a poner a 2 kilómetros de su casa, ya la cosa ya no es tan fácil, ¿eh? Seguramente hasta el que quiere la nuclear preferiría tener a 2 kilómetros de su casa un aerogenerador, ¿vale? De manera que este es un problema, y es un problema que tiene la sociedad, ¿eh? No es de los políticos, ni es del distribuidor, ¿vale? Y claro, estos son noticias de periódicos, es decir, la capacidad que existe ahora mismo para construir nuevas infraestructuras es muy limitada. La famosa, digo famosa porque en el ámbito de Cantabria es famosa, la línea Soto-Penagos, ¿verdad?, línea que se proyecta desde el año 90 y tantos, ¿no?, y que ha llevado muchos derroteros, es decir, Red Eléctrica ha invertido muchas horas intentando sacar esa línea adelante, se ha puesto en marcha hace muy poquito, ¿vale? De manera que renovables sí, eso significa incremento de capacidad, pero líneas no, o líneas con mucha dificultad, ¿vale? Luego, esta es una realidad, el famoso concepto NIMBY, not in my backyard, el concepto NIMBY americano de sí lo quiero, pero si me lo pones un poco más lejos, mejor, ¿no? Es decir, que lo tengan otros, ¿no?, físicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lleva a un análisis. El análisis de la distribuidora es, bien, pues si yo intento hacer líneas para repotenciar mi capacidad de transporte o de distribución y me encuentro con que las líneas no son viables, hay un problema económico, de inversión, pero hay un problema también legal, administrativo, hay un problema social, de conflictos, de visibilidad, de muchas cosas. Y entonces, soluciones. Bueno, pues el portfolio de soluciones no es muy pequeño, pero tampoco es muy grande. Es decir, el ideal sería las nuevas infraestructuras, es decir, hacer líneas nuevas. Esto sería el ideal porque hay que planificar nuevas infraestructuras que se acomoden a la necesidad real. Pero si eso no es posible en una primera instancia o a corto plazo, el camino podría ser repotenciar. ¿Y qué repotenciar? Pues bueno, pues una solución puede ser aumentar el nivel de tensión de una línea. Se aumenta el fuste y al aumentar el fuste aumentamos las distancias de aislamiento y pasamos una línea de 55 a 130. ¡Bum! Multiplicamos automáticamente su capacidad. Hay que adaptar toda la paramenta, etcétera, y esto es caro, lleva tiempo, hay que hacer descargos, etcétera, ¿no? Utilizar conductores de alta capacidad, esta es otra línea de trabajo que está explorando, E.ON lo está haciendo, Viesgo lo está haciendo, ¿vale? En algunas zonas de Lugo, en tramos muy concretos, se instalan conductores que en la misma estructura, es decir, sin hacer nada, salvo un proyecto obviamente de diseño, sustituye un conductor por otro, básicamente son conductores de tipo ACSR, entonces se cambia el alma del conductor por un alma que lleva fibra de carbono y lo que consigues al final es que el alma se dedique a sostener el cable y el aluminio se dedica a conducir la corriente y con eso ganas un 5, un 7, pero no mucho más. Entonces con eso ganas un poquito. Es más barato que hacer una línea nueva,
pero da para lo que da. Y ya la última, es decir, bueno, hacer nuevos circuitos, también sería una cosa intermedia, porque la línea ya está, es decir, el impacto visual ya le tienes, entonces, si puedes, añades otro circuito en paralelo y, bueno, sales del apuro, ¿no? Y nos queda la última, la de la derecha, que es la gestión dinámica. ¿Y eso qué es? Pues básicamente la explotación de las instalaciones se hace utilizando una cosa que se denominan los rates estáticos, que es la capacidad máxima en amperios milímetro cuadrado del conductor que puede llevar un conductor, ¿vale? Y esa capacidad se ha diseñado siempre en condiciones muy conservadoras. Conservadora significa que uno consideraba 40 grados de temperatura ambiente todo el año, un viento de 0,6 metros segundo proyectado sobre la línea, es decir, unas condiciones que si uno se va a Galicia, a Lugo, por poner un ejemplo, que es donde tenemos el piloto, pues normalmente no se dan. Y entonces uno puede, claro, alguien me preguntará rápidamente, ¿y si me lo llevo a Andalucía? Digo, cuidado, porque en Andalucía seguramente no, y sobre todo en verano. Pero si te vas a Lugo, te encuentras con que la información o los datos te dicen que puedes, digamos, considerar condiciones menos conservadoras para explotar. Y entonces, lo que realmente supone la gestión dinámica es medir o monitorizar en cada momento cómo son las condiciones ambientales que rodean a la infraestructura para decidir en ese momento cuál es la capacidad real física que tiene el conductor. Y esto es un puro balance energético. Un conductor es un elemento que cuando recibe calor almacena una parte, es decir, vamos a decir así, tiene un comportamiento, depende un poco del momento, ¿no? Pero que puede ser a temperatura constante o no, pero luego tiene un balance, y en ese balance la idea es que si tenemos capacidad de refrigeración podemos conseguir sacar más calor del conductor. Este es un poco el planteamiento. Digamos, ¿qué términos de ese balance calientan el conductor? Pues las pérdidas Joule, es decir, el R por I cuadrado que nos han explicado siempre, la radiación solar también influye, y luego hay otras cosas un poco más académicas, como pueda ser el geocalentamiento y alguna otra cosilla, el acoplamiento mutuo entre circuitos, pero son absolutamente residuales, ¿vale? ¿Qué refrigera? Básicamente la convección forzada, ese es el gran aliado, y por lo tanto, si tu línea está cerca de un parque eólico, cuando hay viento, que es cuando necesitas capacidad, ese viento también te ayuda a refrigerar tu conductor, pues utilízalo, ¿vale? Y luego la radiación no influye, las pérdidas por radiación del conductor, porque como ya sabéis que es diferencia de temperaturas a la cuarta potencia, pues las temperaturas son muy bajitas y no influye, ¿vale? Bueno, pues con este modelo, que de hecho está definido en CIGRE y en una norma NIE Cubo, pues nosotros construimos un algoritmo que básicamente lo que hace es, a través de las estaciones meteorológicas y de los datos en tiempo real, tanto de carga como de historia previa del conductor, calcula y dice dónde puedes operar tu conductor con un nivel de confianza, ¿de acuerdo? En cada momento. Y esto permite superar esa barrera que antes no se superaba y que daba lugar a los descargos o lo que se denominaban los vertidos de renovables. Es decir, la gente de operación, cuando el conductor llegaba al 80% de su capacidad estática, decía, centrales de generación, vayan ustedes parando. Cuando la central además estaba con conexión radial al punto de integración, pues es muy fácil. Le dices al parque eólico, de aquí no me pases porque no puedo admitir más, ¿vale? Pues ahora, ya luego os daré algunos datos cómo con esto podemos aumentar la capacidad en cada momento. Bien, esta es la teoría digamos, de cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Y ahora podemos centrarnos un poco más en los detalles. Bueno, desde el punto de vista del operador de red hemos pasado por varios estadios, ¿no? Entonces, la gente que está en el dispatching de Viesgo realmente no necesita demasiada información. Lo que quiere saber en cada momento es que le digas cuál es la capacidad con la que puede gestionar la línea. Hombre, si les mandan a escribir, cuando lo hemos hecho, ¿no? Escribe la carta a los Reyes Magos, en la carta lo que te ponen es, hombre, si me lo puedes decir una hora antes, me vendría bien. Pues claro, que me digas ahora mismo lo que puedo poner ahora mismo no es de mucha ayuda. Me vendría muy bien que me digas ahora qué voy a poder llevar dentro de media hora, una hora, hora y media. Bueno, tampoco por pedir que no quede, pero en un horizonte de 2 horas es un tiempo bastante razonable, ¿vale? De manera que ahí ya, entonces, lo que hacemos es incorporar otras cosas, es decir, servicios externos de predicción meteorológica, porque básicamente el gran aliado o el gran elemento, digamos, refrigerante en la línea es el viento proyectado, por lo tanto, la predicción de viento en el corto o medio plazo es el elemento decisivo, ¿vale? De manera que podemos acceder a un servicio digamos, de provisión de datos meteorológicos, de predicción, y en base a eso, pues vamos operando.
Claro, aquí hay algunos problemas. ¿Y cuáles son los problemas? En general, los sistemas de predicción meteorológica, yo no soy un experto en meteorología, pero por lo que nos ha tocado estudiar esto, los sistemas de predicción meteorológica están muy focalizados hacia los vientos muy altos. Es decir, lo que intentan siempre es avisar a la gente, avisar a las empresas, avisar a las instituciones de cuándo el viento se va a desmadrar, en el sentido de que va a superar un nivel, porque eso es lo que en general es peligroso para operar aviones, para operar trenes, para operar cualquier tipo de infraestructura. Pero a nosotros no nos interesa eso. Es decir, a nosotros en este proyecto, que alguien nos diga que la predicción de viento a una hora es de 11 metros por segundo, cuando luego va a ser de 10 o de 12, nos da igual. A nosotros solo hay una cosa que nos aterroriza en este proyecto, y es cuando alguien te dice que va a haber 1 metro por segundo y luego hay 0. Es decir, cuando pasamos de refrigeración forzada a natural, a convección natural. Porque en convección natural la temperatura del conductor se dispara, ¿vale? Y entonces tenemos que actuar muy rápidamente, ¿vale? Y ese es el gran desafío de la utilización dinámica de esta tecnología, es ser capaz no de hacerlo en tiempo real, sino en tiempo real darle información con herramientas de predicción a medio plazo. Para nosotros medio plazo es 1 hora, no es más, ese es nuestro horizonte, pero con una precisión razonable, sobre todo en la detección de las calmas de viento, que es lo que más nos preocupa, ¿vale? Bien, hay otro aspecto que es importante. Ya digo, a vosotros seguramente en este ámbito, en ámbitos de CIGRE tiene mucho interés, porque Viesgo, al menos en nuestro ámbito geográfico, en la zona norte, y hasta donde llegamos nosotros nadie más lo ha hecho, es la primera empresa distribuidora que ha legalizado un proyecto, porque claro, antes os he hablado de un piloto, pero este piloto, obviamente, si uno quiere utilizarlo de forma habitual, pues tiene que hacer un proyecto industrial, ¿verdad? Visarlo en este caso en la consellería, y digamos, desarrollarlo pues, con todos los requerimientos legales que necesita, ¿vale? Entonces, esta ha sido la primera vez, al menos en la Xunta y en Cantabria sucede igual, que alguien legaliza industrialmente un proyecto de gestión dinámica de una línea aérea, ¿de acuerdo? De manera que ya no es un piloto, sino que es un proyecto real. No he puesto dónde estamos ahora mismo administrativamente, pues está en una fase en la que ya se ha aprobado el proyecto, pero se está en la ejecución de las modificaciones técnicas que hay que hacer sobre la línea para poder hacerlo. Es decir, dicho de otra manera, donde hay cruzamientos, cuando uno calienta la línea se elonga, ¿no? Y entonces la flecha aumenta, y al aumentar la flecha disminuye las distancias de paso de servidumbre, de manera que uno tiene que garantizar que en los cruzamientos pues sigue respetando las distancias que te define el reglamento. Entonces, en algunos casos, dado que vamos a operar el cable a temperaturas más altas, temperaturas que pueden ser de 50 y tantos grados, pues podemos ganar 1,5 metros de flecha, que no es poco. De manera que lo que se ha hecho es revisar que desde un punto de vista técnico, con termografías, con un láser LIDAR, bueno, con otra serie de cuestiones, que la línea está, esto sería como una especie de test de esfuerzo, como cuando uno va a correr una maratón y dicen, espérate, porque ya tienes unos años, antes de correr la maratón, vente por aquí, te vamos a hacer una prueba de esfuerzo y vamos a ver si estás preparado para correr la maratón, porque igual no estás preparado y hay que hacerte alguna cosa. Pues esto es un poco lo mismo, de manera que esto también está incorporado al proyecto y, bueno, ya digo, esto es una cuestión más electrotécnica que quizá a la gente TIC le interesa menos. Vale, pues bienvenidos al circo. Ya tenemos todo y ahora lo que tenemos que hacer es poner a andar todo esto. Y aquí es donde empiezan los problemas. Es decir, ahora mismo son 2 ejes, tenemos 6 estaciones meteorológicas, no es mucho, pero claro, empezamos con problemas del tipo, ¿dónde está la estación puesta? Bueno, pues un meteorólogo ha venido y nos ha dicho, después de hacer un estudio microclimático de tu línea, hemos averiguado que esta zona de aquí es una zona sombra desde el punto de vista de refrigeración por viento y, por lo tanto, esta es una zona donde interesa poner una estación meteorológica porque va a medir con carácter general las peores condiciones ambientales, ¿vale? Pero esa zona, que es sombra de verdad. O sea, cuando llegas allí con tu módem GPRS, pues no tienes cobertura. Y entonces tienes que moverte, levantar el alzado, moverte a otro lado, es decir, esos son los problemas habituales del desarrollo. Obviamente, a pesar de que tienes una línea, esa línea está a 132.000 voltios, es decir, que no tienes alimentación. Por lo tanto, empiezas a instalar cosas como paneles solares, pequeños aerogeneradores, baterías, o sea, empiezas a montar un poco todo el circo, valga la equivalencia. Sensores de temperatura, de nuevo van por GPRS, con sus propias baterías, se autoalimentan a partir del campo magnético de la línea cuando supera 100 amperios, analizadores de redes que te proporcionan también información en tiempo real de cuál es el nivel de carga de la línea. Bueno, pues todo esto lo recogemos, no lo he puesto aquí, pero los servicios externos de predicción, cuando se utilizan, etcétera, ¿vale? Bueno, pues montamos todo esto
Y una vez que montamos todo esto, pues la cosa empieza a funcionar, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hacemos es decir, vale, pues esto parece que funciona, la temperatura que medimos se parece a la que el modelo estima, y entonces ahora ya abandonamos un poco el ámbito, vamos a decir así, electrotécnico y nos vamos al ámbito TIC. Y entonces, pues nada, nos sentamos con los responsables de integración. Y entonces esta sería la fase donde empezamos a pensar que esto pues tiene que tener vocación de funcionamiento continuo. Y claro, los problemas que no teníamos en la universidad empezamos a tenerlos, obviamente, en una industria. ¿Cuáles son los problemas? En el laboratorio nosotros definimos los firewall y definimos las políticas de acceso a los equipos, pero cuando uno llega allí, pues obviamente, como no podía ser de otra manera, no defines esas cosas. Esas cosas las definen los profesionales TIC, que para eso están. Entonces, pues te dicen qué tipo de servidores puedes poner, con qué condiciones, y este tipo de cosas condiciona. Condiciona porque pues hay que rehacer cosas, hay que establecer políticas, ¿vale? Hay que pensar que todo lo que tiene que ver con los sistemas SCADA está en esa red, vamos a decir así, militarizada, que por propia normativa no puede ser accedida fácilmente. Sin embargo, los servicios externos de predicción sí que están en el mundo Internet, y por lo tanto uno tiene que conseguir que se comunique la parte de arriba con la parte de abajo, y eso no puede ser, porque va en contra de la propia filosofía de lo que es una zona militarizada, ¿vale? Ese tipo de cosas, digamos que son las que luego realmente definen lo problemático que es poner un proyecto de esto realmente en marcha, ¿vale? O sea, que la parte fácil es la termodinámica aplicada, o sea, la parte complicada es esta realmente, ¿no? De manera que de lo que se trata al final, porque esto es un servicio web interno para la gente de operación de red, es de que todos los datos que utilizamos para alimentar nuestro sistema de cálculo estén visibles solo por el sistema de cálculo y únicamente los datos elaborados y también los datos meteorológicos, porque se pueden poner a disposición del operador de la red, pues también estén disponibles, ¿vale? Bien, en términos de volumetría de datos, ¿qué significa? Pues seguramente para los proyectos, yo cuando me he sentado a hablar con los técnicos de iDevOps, de CIC, pues esto está muy lejos de las necesidades que realmente tienen ellos, por ejemplo, en la industria nuclear. Es decir, nuestras tasas de datos van en el entorno de los 8 minutos. Afortunadamente el cable tiene una inercia térmica que nos permite, salvo en condiciones de fallo, en donde el comportamiento es muy adiabático, nos permite trabajar en intervalos de tiempo relativamente largos, 8 minutos, entre 6, 8, 10 minutos, ese es nuestro horizonte. Estamos hablando de unos 15.000 datos por línea, tampoco son muchos datos, de manera que ni los anchos de banda ni los requerimientos son decisivos, desde el punto de vista, claro, aquí hablo de una línea, si uno quiere generalizar esto a toda tu arquitectura de red, pues la cosa se va complicando, obviamente, ¿no? Pues lo mismo que cuando uno quiere monitorizar un contador o quiere monitorizar todo el parque, ¿no? Pues las cosas se cambian, ¿no? Bien, de manera que digamos que lo que tenemos ahora montado es algo como esto. ¿Por qué pongo esta transparencia? Un poco con la motivación de ver cómo de aquí luego llegamos a una herramienta como iDevOps, por poner un ejemplo, que es lo que estamos evaluando ahora mismo, ¿no? Pues básicamente nosotros trabajamos con una base de datos relacional que de momento está un poco vamos a decir así, en el rango de capacidad que necesitamos. A través de queries y de procesado de datos somos capaces de establecer análisis. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, primero, que la herramienta que vayamos a utilizar sea una herramienta abierta. Cuando digo abierta no me refiero al término open source, digamos más del ámbito universitario, sino que sea abierta en el sentido de que si yo tengo un algoritmo que me hace cálculos, esta mañana nos han puesto varios ejemplos, yo no tenga que irme a una herramienta concreta, sino que yo digo, yo tengo un algoritmo que tiene una entrada y una salida, es una caja negra. Déjame integrar mi algoritmo en tu herramienta, ¿vale? Si te demuestro que es suficientemente robusto, ¿vale? De manera que tu herramienta no cambia y lo único que hago es coger mi algoritmo de cálculo, por ejemplo, de ampacidad y lo integro en una esquinita para que haga unos cálculos sobre los datos de entrada, ¿vale? Y esa es un poco la parte. Entonces, nosotros utilizamos herramientas, algunas seguramente las utilizáis vosotros también, llámese MATLAB, pero Octave, Python, R, es decir, herramientas, quizá algunas de más del mundo académico, pero que también se están utilizando habitualmente en la industria, sobre todo en lo que tiene que ver con el Big Data y con el Data Mining y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, he puesto aquí algunos ejemplos de las herramientas que usamos. Vale, yendo al caso concreto del ejemplo, nuestro ejemplo de aplicación está aquí en Lugo, ¿de acuerdo? En la zona de Meira, Ceao, ¿vale? En toda esa zona.
hay una, digamos, una alta densidad de parques eólicos. Básicamente los circulitos detallan un poco la potencia del parque, pero ya veis que estas líneas, que son líneas de 132, están rodeando a todo el ámbito de los parques. Por lo tanto, ya digo que es una zona donde hay una gran inyección de potencia, ¿vale?, a la red, ¿no? Utilizando esta técnica, para que os hagáis una idea, hemos conseguido en momentos puntuales incrementar la capacidad hasta un 55%. Los valores teóricos son incluso mayores, pero hay que pensar, no lo he comentado aquí, que obviamente el límite no solo es la línea. El límite lo imponen los trafos de intensidad, la paramenta que tienes, es decir, hay un montón de elementos, aparte de los puros conductores aéreos, ¿de acuerdo? Y el elemento más débil de tu cadena es el que limita la operación de todo el conjunto. De manera que, pero nunca hemos llegado al 55, hemos llegado a valores del orden del 30 y pico, 40, que es una barbaridad. Es decir, subir un 40% por encima de tu rate estático, al principio nos decían que era imposible. Y de hecho, solo cuando le hemos puesto al operador de la red un sensor de temperatura en el conductor y le hemos demostrado que cuando llevaba un 40 y pico % más, la temperatura del conductor seguían siendo 37 o 40 grados porque estábamos a 8 grados de temperatura ambiente con un viento de 15 metros segundo, ¿vale? Entonces le demuestras que la temperatura que es lo crítico en realidad, ¿eh? Esa es la parte crítica, ¿no? El incremento de energía transportada no es muy significativo. Bueno, todo es relativo en la vida, ¿no? Antes nos explicaban lo que cuesta generar 700 vatios, ¿verdad? O 0,02 kilovatios hora. Pues, hombre, incrementar en 1000 megavatios hora la capacidad de una tubería, pues no es despreciable, ¿de acuerdo? Pero frente a la energía que había transportado la línea en ese periodo, que es un periodo, en este caso, enero-septiembre de 2014, era solo del 1%. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que incrementando el pico de capacidad en un 55 solo al final lleves un 1% más de energía? Pues porque solo utilizas el extra cuando te hace falta. Es decir, la línea no va siempre al 100%, ¿vale? La línea tiene altibajos con niveles de capacidad muy variables. Entonces, realmente, esta herramienta solo se pone en marcha cuando llegas al tope del estático y las condiciones ambientales son las buenas, ¿de acuerdo? Este es un poco el argumento. Pero bueno, es un 1%. Si comparas la inversión, que lo que significa instalar las estaciones meteorológicas, los sensores y el sistema de cálculo, con lo que te costaría repotenciar aumentando la tensión, haciendo una nueva línea, pues los cálculos son bastante más interesantes, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, aquí pasa una cosa, y alguien podría preguntar, pero esto, claro, esto no es determinista, es decir, yo no puedo tener una industria donde instalo esta tecnología y estoy al albor de lo que me digan las condiciones ambientales. Esto es cierto, ¿vale? Y esto es real. Entonces, esto se puede utilizar en el ámbito en el que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Es decir, y este ámbito era muy claro, parque eólico, línea aérea, línea terminal, ¿vale? Condiciones ambientales muy, muy buenas. Entonces, este era el ejemplo perfecto para poner en marcha esta tecnología, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ahora estamos un poco en esta fase, ¿no? En la fase de ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a arrancar ahora un pequeño proyecto utilizando IDVox, ¿vale? Que lo que va a hacer realmente es sustituir nuestra interface por esa interface, de manera que en vez de alimentar nuestro sistema, que es un servidor que está en la universidad en una esquinita, pues que por supuesto no tiene disponibilidad 24/7 ni nada por el estilo, pues vamos a llevar esto hacia el ámbito profesional, es decir, vamos a llevar a esto a alguien que va a garantizar que las máquinas están encendidas y funcionando todo el tiempo, y que garantiza que las comunicaciones están funcionando todo el tiempo, y que garantiza que hay una supervisión permanente, ¿no? Y que la herramienta es una herramienta robusta, ¿de acuerdo? Este sería un poco el plan que tenemos ahora en marcha, ¿de acuerdo? Y esto es un poco todo. No sé si al final me he pasado o no, nos queda un ratillo, ¿no? Muy bien, pues nada más, muchas gracias.